Buenas tardes a todos. Gracias por unirse a esta sesión informativa sobre cómo prepararse para su entrevista de visa de residente. Somos Dylan y Rosa, somos miembros de la unidad de visa de inmigrante de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Nuestra sección de hoy va a ser en inglés y en español, así que invitamos a los peticionarios y a los beneficiarios a que se unan a nuestra charla. Si nos acompaña esta tarde, es porque el Centro Nacional de Visas ha programado su cita para entrevista en la Embajada en Bogotá para el mes de mayo. Y en esta sesión de hoy queremos brindarle información importante para que asista preparado y con los documentos completos a su entrevista de visa de residente. Asimismo, les recordamos que esta sesión quedará grabada para que pueda consultarlo en futuras ocasiones. El objetivo de esta sesión de hoy es ayudarlo a prepararse para su cita de entrevista, compartiendo información importante para que pueda completar su proceso de visa con éxito. Recuerde que estar completamente preparado aumenta la probabilidad y aprobación de su visa inmediatamente. Si el día de su entrevista no se presenta los documentos completos, su caso quedará suspendido y la respuesta final a la solicitud podrá tomar un tiempo adicional que oscila entre 30 y 60 días, contados a partir de la fecha en que recibamos los documentos pendientes. Un punto importante para resaltar es que todos los solicitantes de visa de residente deben traer a la entrevista los documentos civiles originales requeridos para el tipo de visa que usted está aplicando. Hacemos esta aclaración ya que el hecho de haber entregado inicialmente los documentos ante el Centro Nacional de Visas o NVC por sus siglas en inglés, no significa que nos deban traer los documentos el día de la entrevista a la embajada. Entonces, por favor recuerde que todos estos documentos deben ser originales, incluso aquellos que hayan sido expedidos en otros países diferentes a Colombia. Es importante tener en cuenta que si los solicitantes no están preparados con los documentos originales completos el día de la entrevista, la solicitud puede tomar tiempo adicional y el proceso será suspendido hasta que se complete toda la documentación. Esto podría tomar un tiempo adicional, como ya lo mencionábamos, entre 30 y 60 días más. Entonces, comenzaremos proporcionándole consejos generales sobre qué esperar el día de su entrevista en la embajada y algunas recomendaciones importantes sobre qué documentos debe traer. Al final tendremos tiempo para responder algunas de sus preguntas sobre el proceso de la entrevista. En este punto es importante tener en cuenta que por razones de privacidad no hablaremos sobre casos individuales durante esta sesión, ni se responderán preguntas al respecto de estos. Les recordamos que estas preguntas las pueden hacer en el chat de esta sesión a partir de este momento. También es importante aclarar que las preguntas se pueden hacer en inglés y en español. Bueno, asimismo, les recordamos que esta sesión quedará grabada para que pueda consultarlo en futuras ocasiones y que podrá encontrar respuestas a muchas de sus inquietudes y preguntas, así como información de contacto de la unidad de visa de inmigrante en el sitio web de la embajada. Tenga en cuenta que no podremos aceptar fotocopias simples, incluso aquellas que estén autenticadas. ¿A qué nos referimos con esto? Algunos solicitantes toman una fotocopia del documento original y llevan esa copia simple junto con el documento original a cualquier notaría en Colombia para que el notario certifique que la fotocopia es igual a la que ha tenido a la vista. En algunas ocasiones incluso llevan documentos emitidos en los Estados Unidos y el notario colombiano lo certifica. Esta autenticación hecha por el notario no significa que el documento sea original y no es válido para la entrevista. Entonces, como consejo, pidan una copia directamente de la entidad donde está registrado el original y tráiganlo a su entrevista. ¿Qué otra cosa no podremos aceptar? Documentos que imprima blanco y negro o a color o que le hayan enviado por correo electrónico. Bueno, salvo algunas excepciones en donde el documento contiene sistemas de validación electrónica o código QR, entre otros. Entonces, si alguno de los documentos que debe presentar fue emitido en otro país, recuerde que este debe ser enviado por correo físico para que usted lo pueda presentar, ese original, el día de la entrevista.
Adicionalmente, les recordamos que la embajada no le va a solicitar apostillas de documentos ni traducciones para los documentos que estén en español o en inglés. Si el documento está emitido en algún otro idioma diferente al español o al inglés, ese sí es necesario que le haga la traducción en inglés. Bueno, en nuestra sesión de YouTube anterior, revisamos en detalle las características que deben tener los documentos civiles originales y vimos algunos ejemplos. Aquí abajo en la descripción también encontrará un enlace de este video. En este sentido, les queremos contar que aparte de la información que el Centro Nacional de Visas o NVC les envía a los solicitantes sobre qué documentos se aplican para el tipo de visa que está solicitando a la embajada, en Bogotá directamente revisa su caso, en la embajada de Bogotá revisa su caso en detalle de cada uno de los casos y le envía otro correo electrónico de recordatorio, el cual debería recibir durante las 2 semanas anteriores a su entrevista en la embajada. En la pantalla podemos ver en estos momentos un modelo de correo electrónico que le envió la embajada. Este correo, el que están viendo en pantalla, es enviado a la dirección que usted incluyó cuando diligenció su formulario DS-260. Este correo es personalizado con el único fin de recordarles a los solicitantes qué documentos deben presentar para su caso en particular y en los casos que deban cargar documentos, qué documentos están pendientes de ser cargados o si hay algún error en estos mismos. En primer lugar, el correo electrónico incluye el nombre del solicitante, el número del caso y la fecha que le ha sido asignada para su entrevista. Luego encontrará un listado de documentos que deben traer el día de su entrevista. Por favor, recuerde que estos documentos deben ser originales. Después de esta lista de que le muestra los documentos, por favor, le volvemos a rectificar que por favor recuerden que, como se mencionó anteriormente, los documentos civiles deben ser originales y o copias certificadas. Por ningún motivo podemos aceptar fotocopias simples. En el siguiente párrafo se les solicitan documentos de sostenimiento económico, certificaciones de antecedentes judiciales. Claro que este punto es solamente para mayores de 18 años, los antecedentes judiciales, y resultados de examen médico en caso de que el panel médico le haya hecho entrega de un sobre sellado. Ese sobre sellado, es importante resaltar que los exámenes médicos son un requisito para todas las categorías de visa y que en el archivo adjunto al correo electrónico que se le enviamos usted va a encontrar las instrucciones de cómo programar una cita y los costos de los exámenes médicos. En algunas categorías de visa, los resultados de los exámenes médicos son entregados en sobre sellado. Por favor, no abra este sobre y no olvide llevarlo el día de su entrevista y entregarlo a nuestros funcionarios, quienes les darán información sobre el proceso a seguir. En la mayoría de los casos, los resultados son enviados directamente a nuestra sección y ustedes no deben traer ningún documento médico a su entrevista. Entonces, por favor, confirme con la oficina del médico que tomó sus exámenes. Allí le informarán cómo se hará el envío de estos mismos. Aquí es importante aclarar que actualmente tenemos dos tipos de casos. Uno, el caso que nosotros catalogamos como físico y es aquel que es enviado por el NVC de manera física a nuestras instalaciones para su procesamiento. El otro es el caso electrónico o MIB y es aquel caso en donde ustedes, los solicitantes, tienen acceso a nuestra plataforma para que puedan cargar los documentos solicitados según la categoría de visa a la que están aplicando. El correo electrónico enviado a ustedes hará referencia a si deben cargar documentos a nuestra plataforma o no. En ambos casos deben traer documentos originales, documentos civiles originales a la entrevista. Bueno, ya estamos llegando al final de esta transmisión, entonces por favor recuerde que no hay garantía en la expedición de la visa. No haga planes definitivos de viaje, tales como renunciar a su trabajo,
vender sus propiedades hasta tanto no reciba la visa en su mano. La sección consular no apoya ni tiene ningún tipo de vínculo con ninguna entidad o abogado que ofrezca asesorías o asistencia con el trámite. Todos los formularios del gobierno de los Estados Unidos son gratis. Aquí abajo en la descripción de este live también encontramos el enlace de un video animado que le muestra 5 tips para cargar los documentos al sistema y otro que le muestra 5 tips que son útiles para su entrevista de visa. Bueno, para finalizar, agradecemos a cada una de las personas que nos han acompañado durante la transmisión, recordándoles que esta sesión quedará grabada por si desea consultarla en futuras ocasiones y por si desea compartirla con algún solicitante de visa de residente. Ahora procederemos a responder algunas preguntas que hemos recibido. Diana desde Bogotá. Me quedó un documento pendiente y es el divorcio de mi peticionario. ¿Él puede enviarlo por correo electrónico directamente a la embajada? Pues Diana, como lo mencionamos en el video, un documento deja de ser original si se envía por correo electrónico. Es necesario que el peticionario lo envíe por correo certificado a su dirección y que usted lo envíe a la embajada. O si su peticionario también puede enviarlo directamente por correo certificado o correo físico directamente a la embajada, incluyendo su número de caso y su nombre completo. Bueno, la segunda pregunta es Alejandra desde Barranquilla. ¿Cuánto tiempo toma desde el envío del documento, el cual envié hace 3 días, para que la embajada lo reciba y me dé una respuesta a mi caso? Entonces, Alejandra, no existe un lapso determinado para la revisión de documentos pendientes. Sin embargo, según nuestra experiencia, el tiempo oscila entre 30 y 60 días calendario. Este tiempo puede variar para cada caso, porque todos los casos son diferentes. Por esta ocasión nos despedimos, no sin antes recordarles que nosotros, la Embajada de los Estados Unidos, somos su fuente oficial de información. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tenga buena tarde. Esperamos que la información haya sido de ayuda para ustedes. Que tengan buena tarde. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.